Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Buenas noches, esto es Poetas Argentinos, un programa que está dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Entrevistamos a poetas desde Jujuy a Tierra del Fuego. La verdad, un placer poder hablar con ellos, que nos cuenten todo, cómo surge la poesía y por qué poetas, porque la verdad que podrían dedicarse a escribir narrativa, pero bueno, es lindo escucharlos, ¿no? Me acompañan María Alejandra Figueroa, Gabriela Bruch, Camila Zúñigo Inchil en la producción y quien les habla, Claudia Inchil. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, por suerte, buenas noches a todos y también, ya que está, quiero agradecer que en la operación está Juan Martín García Carabajal. Hola, buenas noches a todos, vamos a disfrutar este programa. Sí, el programa de hoy está dedicado a Neuquén, con una poeta que se llama Edith Galarza, que es de Buenos Aires y ella ahora vive en Neuquén. Pero bueno, antes de empezar a charlar con Edith, yo estaba pensando, ¿no? Siempre que me pongo a preparar el programa y me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con la poesía? ¿Por qué no tiene rating? A lo largo de todo el país, en cada ciudad de todas las provincias argentinas, hay mucho movimiento de poetas. Se reúnen, hacen eventos, demuestran que la poesía se encuentra en plena primavera, ¿no? Que no es algo que no existe, todo lo contrario, que no es un hobby. Sin embargo, por ejemplo, en las librerías se les da poco espacio a los libros de poesía. Los poetas tampoco ocupan las portadas de los grandes diarios nacionales. Rara vez, salvo aquellos poetas conocidos, son publicados en los suplementos culturales de los diarios en papel. Porque en internet sí hay mucha difusión, pero yo estoy hablando de lo que es algo en papel, ¿no? Como es un diario, como son las librerías. Sobre esto de que no salen en los suplementos culturales, ¿no? Muchos poetas que estoy charlando hace más de muchos meses, ¿no? Con esto de las entrevistas, y muchos poetas opinan que está bien que sea así, porque eso siempre pasó con el género, entonces es normal que no salgan los diarios ni se la difundan los suplementos. Creo, en cambio, que debería difundirse más poesía y poder acabar con ese mito de que la poesía es solo para unos pocos. Porque con esto de que se difunde solo a algunos, es como que pareciera ser que fuera un círculo cerrado, ¿no? Y que solo existieran algunos poetas. Nosotros por eso hacemos este programa, para abrir las puertas y que la poesía salga a la calle. Como ya dije, la provincia de hoy es Neuquén y ahora vamos a hablar con Edith Galarza. Hola Edith, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto estar en contacto con ustedes. Sí, un placer para nosotras poder charlar, que el programa de hoy dedicado a vos, no a todo lo que estás haciendo en Neuquén. Y antes de empezar la entrevista, quiero que escuchemos a María Alejandra, que va a leer tu biografía y va a leer un poema tuyo. Bueno. Edith Galarza nació en La Plata, Buenos Aires, en 1966. Vive en Neuquén y trabaja como abogada relatora del Tribunal Superior de Justicia. Es mediadora y especialista para la magistratura. Se ha desempeñado en la defensa de los derechos humanos. Fue electa Convencional Nacional Constituyente por la provincia de Neuquén para la reforma constitucional de 1994 junto al obispo Jaime Francisco de Nevares. Trabajó como defensora adjunta de los derechos de los niños y adolescentes. Por su obra poética ha sido distinguida en certámenes nacionales e internacionales.
Entre otros, Premio Mundial de Poesía Nocide de la UNESCO en Italia, año 2010 y 2012, Certamen Internacional de Poesía de la Universidad de San Buenaventura de Cali, Colombia, en el 2011, primera mención, Certamen Nacional de Poesía de la Asociación de Escritores de Caleta Olivia, Santa Cruz, 2011, primer premio, Certamen Poesía de Verano, Grupo Alternativa Santa Fe, 2011, primer premio. Ella cree que su casa es pequeña, ediciones con doble Z, 2014. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poema. Patria. Pedazos de Argentina caminan por las calles. Jirones de la patria duermen en las esquinas. Abren puertas de taxis, escapan a la muerte o instalan sus ojos en una nube. Ahuyentan tal vez peores sueños. Buscan, pululan, malviven. Grande la carga para esas espaldas. Añicos, escarcha, ¿acaso pétalos? Búscalos, encuéntralos. Habrá que juntarlos a todos. Tendrás que actuar sabiamente, hilvanar la historia, unir los caminos. Y entonces, cuando estén juntos, respirar profundo, mirarse a los ojos, invocar pasadas glorias y avanzar. Muy bueno, te felicitamos, Edith. Gracias, Alejandra, por poner tu voz y tu expresión. Muchísimas gracias a ti, Patria. Edith. Me gustó muchísimo escucharte. Muy amable, gracias. ¿Y qué sentís cuando escuchas un poema tuyo? A mí me gusta muchísimo escucharlo en las voces de los demás. Por eso cuando hacemos la presentación de mi libro, que lo hacemos con una pequeña puesta en escena, eso, participan otros poetas, otras personas que, bueno, le dan su propio color a un poema que puede tener tan distintas texturas, ¿verdad? Y eso es muy muy interesante para mí, me gusta muchísimo, lo agradezco muchísimo. Y vos en el momento que haces presentaciones y lees tus cosas, ¿qué sentís? Yo estoy presentando mi primer libro de poemas y las poesías tienen así algo de estos contenidos de color, de sabor, de texturas, de remisión a objetos, y lo que estamos tratando de hacer es justamente acompañarlos por algunos de estos efectos de arena, de agua, que haya algunas presencias físicas de circulación de objetos entre las personas, tanto quienes las leen como quienes las escuchan, como alguna participación, algún involucramiento de lo corporal también, además de lo que está en la voz, en el sonido, en la sonoridad de las palabras y su significado, ¿no? Todo esto está muy cruzado. Creo que percibimos una mezcla, un concierto de todas estas cosas en un poema. Qué bueno, realmente que lo puedan transmitir así. Es una buena idea la que estás haciendo. Porque mayormente, viste que se presentan las presentaciones así de libros, mayormente es lo clásico, que es la lectura, y nada más, capaz de vez en cuando, si alguien es cantautor, así, bueno, la acompaña con la música, el canto, ¿no? Pero lo que decís es muy muy lindo. Es cierto lo que decís, sí, es digamos lo habitual es la lectura, ¿verdad? Y es muy lindo, ¿no? Y es de muy buena calidad, uno puede disfrutar mucho de un evento así. Pero quizás vinculándolo con lo que comentabas al inicio, un poco el desafío, el reto de acercar la poesía, de hacerla llegar o de llamar la atención hacia la poesía,
hace que pensemos en estos otros ingredientes, nunca compitiendo con el poema o con la palabra, sino más bien acompañándolo o estando allí para resaltar o para destacar la palabra poética. Claro, sí, en el proceso que es tender un puente, ¿no? Es como un ingrediente más. Sí. Por eso está muy piola. Aparte de poder llegar, ¿no?, a la gente desde distintos lugares, porque lo importante es que la poesía pueda ser escuchada y pueda ser tomada, ¿no? Sí, eso es lo que hemos tratado de generar, y la verdad que lo disfrutamos mucho nosotros también, que no tenemos una experiencia actoral ni pretendemos tener una actividad de ese tipo, ¿no? Es algo más sutil y más pequeño quizás, pero sí marcando algunos contrastes con un contenido minimalista, pero que tiene que ver con una puesta en escena, con proyección de imágenes, con una escenografía cuidada, iluminación y sonido que den un entorno en algo muy breve, que son unos 30 minutos que hacemos de presentación de Ella cree que su casa es pequeña, y que con una participación también de un coro en el que canto, que es el coro del Colegio de Abogados de Neuquén. Y contanos por qué ese título. Es el título de uno de los poemas del libro. Y bueno, a la hora de elegir, hubo varias ideas que dieron vuelta en mi cabeza, y bueno, esta fue la que se impuso porque creo que era una frase bastante propia mía de la creación de este poema, y otras son por ahí más palabras que resuenan de otros lugares, y me pareció que me identificaba más. ¿Y qué eje tiene el libro? El libro tiene 4 ejes temáticos. Tiene una primer parte que se llama En cuerpo y alma. Son poemas de amor y eróticos del mundo íntimo. En esta parte la palabra poética está en la primera persona. Eso creo que caracteriza a estos poemas. Son muy breves, algunos brevísimos. Una segunda parte que se titula Del camino, que son los poemas que tienen que ver con la mirada de la poeta, que vengo a ser yo, la mirada caminando por la vida, la mirada hacia los demás, la mirada que se comparte en la cotidianidad de lo que se vive en los viajes o en la vida de todos los días, en la vida del pueblo, pero en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo de todos los días. Luego hay una parte que se llama, la tercera parte se llama Del barrio, y son poemas que tienen que ver con la infancia y con la adolescencia, y la voz poética está puesta en adolescentes varones que hablan, que dialogan sobre los temas que les interesan a los chicos, y también hay aspectos que tienen que ver con la marginalidad y el delito en la juventud. Era súper interesante. Y el último es el de los poemas que tienen que ver con las causas, la poesía social, con las causas sociales actuales, y también que tienen que ver con la historia. Y decinos, el libro, vos está en las librerías allá en Neuquén, se consigue acá en Buenos Aires, ¿cómo? Sí, el libro está en las librerías en Neuquén, estuvo en la Feria del Libro en Buenos Aires. La edición, la editorial que lo edita se llama Ediciones con doble Z, y tiene una colección de poesía. Este es el 4º libro de esta colección. Es interesante que una editorial apueste por lo mismo que hablábamos, ¿no? Son ediciones pequeñas, limitadas. Ahora estamos reimprimiendo justamente porque por suerte se terminaron los libros. Mira, bueno, te felicito. Sí, estamos muy contentos. Y la intención es hacerlos circular y que lleguen a otras ciudades. No es sencillo,
pero bueno, porque también nos consultan dónde conseguirlo, ¿no? Claro. Y el tema de distribución y, digamos, del libro como un objeto del mercado, digámoslo así, tiene sus complicaciones, o bueno, hay que conocer al respecto, así que estamos trabajando para eso. También me preguntaba, ¿no? Cuando estabas hablando si la poesía debería convertirse en un objeto del mercado, como un producto, porque digamos cuando circulan las librerías y demás un poco se pone en ese lugar, ¿no? Sí. ¿Y pero qué opinas respecto de eso? Y es un tema, ¿no? Porque bueno, todos los objetos circulan hoy en día dentro de esas reglas de mercado, pero la verdad que me parece que sin despreciarlas, y porque uno tiene la intención de compartir sus poemas con otros, también tenemos que recurrir a todas las formas que se nos ocurran, ¿no? Y bueno, la Internet es una, y todas las y que es muy potente Internet, claro, ¿viste? y muy masiva, bastante más igualitaria, ¿no? Que lo que puede ser comprar un libro, si bien el mío es bastante barato, pero tiene estas complicaciones de hacer llegar a lugares más lejanos. Y sí. Estoy trabajando para eso. También el poner poesía, esto que también mencionabas, la poesía en la calle, la poesía de distintas formas, algo que nosotros hacemos en las presentaciones es, tenemos unas manzanas intervenidas con poemas. Mira qué lindo. Y ya se ha hecho como un poco una nota típica, que obsequiamos estas manzanitas con poemas, y bueno, circulan muchas fotografías con ellas. Mira, hermoso, realmente lo que estás contando me hace sentir feliz. Las manzanas son para nuestra región un objeto, sí, además de bello, de perfumado, de sabroso, de comida, de trabajo. Totalmente. Entonces es muy... Pero bueno, eso es lo importante, que la poesía, ¿no? Salga de lo clásico y realmente que para poder llegar a la gente se utilicen las mil formas. Esto es, pero fantástico lo que contás. Sí, eso estamos tratando de hacer. Y en la publicidad del libro también hemos hecho remeras, bueno, tratando de... Siempre alguien al que le gustó lo comenta con otro. Claro, es el boca a boca. Creo que sí. Y sí, es que también eso puede más, ¿no? Como es a través de Internet, del boca a boca, eso de sacar la poesía a la calle, ¿no? Lo importante porque aunque capaz uno no se da cuenta en el momento así, pero se van, como que va pasando realmente de boca en boca, es cierto eso. Sí, y después esa persona que escuchó o que vio la manzanita en algún lugar, lo busca en Internet. Claro, sí, no, está buenísimo. ¿Y vos tenés alguna página web? Sí, yo tengo un blog que se llama Edith Galarza Poesía. Edith termina con T y H, Galarza es con Z. Y en este blog tengo publicados algunos poemas con imágenes. A mí me gusta mucho Joan Miró, y suelen ser las imágenes con las que acompaño algunos de los poemas, y también en la presentación de la poesía puesta en escena. Mira, buenísimo. Y volviendo al tema, ¿no? de tus comienzos, antes de empezar a hablar de poesía, primero contanos por qué decidiste dejar Buenos Aires y radicarte en Neuquén. Yo nací en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, y bueno, viví allí hasta que terminé mi carrera. Yo estudié Derecho, y cuando terminé la carrera, en una época complicada del país en cuanto al tema laboral, uno termina y es un momento de la vida donde hay que tomar algunas decisiones, y nos vinimos a vivir al sur, como tantos otros, digamos. La ciudad de Neuquén y la provincia de Neuquén, la Patagonia en general, está poblada de personas que han nacido en otro lugar, sí, y que han elegido vivir en la Patagonia, o han ido a buscar un proyecto de vida a la Patagonia. Sí, eso, vos sabés que en un programa anterior lo estábamos comentando porque tocamos,
sí. Hicimos una entrevista a Bildo Pioppi y sí, gran poeta y amigo. sí, realmente. Bueno, y le contábamos con el tema de una antología que yo había comprado en la Feria del Libro y bueno, y nos pusimos a mirar, porque yo dije, bueno, vamos a encontrar a todos los poetas, ¿no?, de la zona que nacieron ahí. Y la mayoría de los poetas eran todos de Buenos Aires o de Santa Fe. Y encontramos solamente uno que había nacido en la provincia y es lo que vos decís, ¿no?, que todo el mundo se fue a vivir ahí, que mucha gente se fue a vivir ahí y bueno, y que está haciendo, ¿no?, escribiendo mucho y haciendo, teniendo mucho movimiento cultural. Sí, así es. Bueno, toda la zona tiene un desarrollo básicamente a raíz de la explotación de hidrocarburos y también todo lo que es la explotación hortícola, y eso, bueno, va repercutiendo en todos los aspectos de la vida de estas sociedades, y se van desarrollando todos los servicios y con ellos las familias crecen y así la cultura, toda la vida de estos pueblos que después se fueron haciendo ciudades cada vez más grandes, han tenido un desarrollo importante. Sí, totalmente. Edith, mira, vamos a hacer una pausa, no cortes, que ya seguimos charlando. Bueno, sí, cómo no, gracias.
Sintonizá BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso asiste a los legisladores de ambas cámaras, a los investigadores y al público en general, tanto con documentación como con asesoramiento en base a material bibliográfico general, doctrinario, jurisprudencial y legislativo. La BCN se especializa en temas de materia legal y parlamentaria, de carácter nacional, provincial, municipal y también de origen extranjero. Hola, soy Silvana Castro y en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, nos vamos a encontrar para contarles secretos de la reservada. Los esperamos. Descubrí el interior del país en BCN Radio. BCN Radio, Cultura Federal. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Bueno, acabamos de escuchar el tema Esencia del grupo Pachamama y ahora María Alejandra nos va a leer otro poema de Edith Galarza. Luna de agosto. Ahí vamos, nuevamente, a empezar la vida como siempre se ha hecho, o casi siempre, o a veces. Y en la oscuridad te encuentro, te sé de memoria. Es frío, hace tarde, ¿qué importa? Con los retazos que somos, unidos, se entibia la luna de junio, julio o agosto. Seguimos charlando con Edith Galarza y remontémonos a tus comienzos con la escritura. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir poesía? Yo creo que no tengo una respuesta racional para eso. A ver, si yo pienso, bueno, en mi infancia yo escribía poemas, escribía cuentos. Durante la escuela secundaria participé en algunos certámenes, en un certamen que hubo de aniversario del centenario de la ciudad de La Plata. Bueno, ahí gané el primer premio. Hubo un interés en general en poesía y sobre todo en cuento corto durante muchísimo tiempo. Pero la verdad es que yo no podría decir que hay una decisión, al menos en mi caso, de escribir poesía. Lo vivo como algo más azaroso o con poca intervención de mi voluntad, diría. Algo que surge, quieras o no quieras. Sí. Es bueno, el misterio de la inspiración, ¿verdad? Sí. Y decime, desde ese primer momento en que empezaste a escribir a la actualidad, ¿vos qué cambios notás? Bueno, es toda una vida, así que muchísimos, ¿no? Los mismos que uno va viviendo como persona, hasta físicamente, ¿no? Creo que en el acto creativo hay incluso bastante compromiso del cuerpo. Me parece que no es solo de la parte, digamos, más
espiritual, sino que hay esto sí como una especie de necesidad del alma, del inconsciente y también física, algo que lo mueve a uno a tener esa necesidad de escribir, de volcar eso que está dándole vueltas en las tripas, algo bastante parecido a una gestación y a un proceso de parto, de dar nacimiento a un poema. Lo veo bastante parecido. Y ponele desde esos comienzos, ¿no? Ahora, capaz ves leyendo esos poemas, vos alguna vez pensaste, bueno, esto hoy lo escribiría de otra manera o bueno, no, estás totalmente, aceptás eso que escribiste. Hay muchas cosas que ni las conservo, la verdad, también sobre todo cuando uno se va del lugar donde vivió parte de su vida, muchas cosas quedan atrás. A veces se las acercan los demás, que las guardaron, cuando uno ha regalado algo. Y cuando te aparecen con, ay, mira, te acordás y te muestran, ¿vos qué sentís? No me gusta. Bueno, yo soy bastante crítica, pero bueno, hay etapas en las que uno simplemente escribe y no hay procesos de corrección, de post-creación, ¿no? Que yo ahora tengo más trabajo sobre el poema, más allá del acto creativo, del momento que el poema surge. Después, bueno, hay que ver si realmente ese texto está logrado, si transmite, si emociona, bueno, si pasa el examen de uno mismo. ¿Y sos muy brava con tu propio examen? Y yo ando llevando mi poema encima durante un tiempo, mirándolo, revisándolo, dándole vueltas de atrás para adelante, de adelante para atrás, corrigiéndolo. Me refiero a todo ese proceso también, ¿no? de trabajo del poema, y que bueno, a veces está más logrado, a veces menos, y muchísimos quedan en el camino. ¿Y cuándo decís, bueno, si este poema ya está? Y en algún momento satisface o no y se olvida. Y pasás a otro. Y paso a esperar que llegue el otro. Y decime, vos aparte sos abogada, ¿no? Y trabajás con el tema de derechos humanos. ¿Cómo unís el tema de la poesía con tu función, ¿no? Con tu carrera como abogada y todo lo que estás haciendo? A ver, yo he sido militante de derechos humanos de toda la vida, desde la época de la universidad, colaboradora de la Asamblea por los Derechos Humanos, acá en Neuquén también, y bueno, ahora ejerzo mi profesión desde el Poder Judicial, desde hace muchos años. Son temas que atraviesan mis poemas también, los que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos de los niños, que también son áreas en las que he trabajado durante mucho tiempo. No los atraviesan como una decisión de voy a escribir un poema sobre los derechos de los niños. Por esto que digo que al menos en mi caso el proceso creativo es muy involuntario, muy misterioso y no sé con qué tiene que ver. Yo no tengo una explicación para decir de dónde viene un poema, ni yo puedo sentarme un día a decir voy a escribir sobre los derechos humanos. Esto simplemente sucede, tengo la gracia, estoy agradecida que eso cada tanto me pase. Sí hay temas que son muy delicados, muy serios, y que entonces en esos casos también uno redobla el examen, ¿no? del texto, porque merecen un respeto muy especial. Y algunos temas que yo, por más que los sentía siempre muy profundamente, no los he podido tocar hasta que pasaron algunas cosas muy importantes en este país, que en los últimos años, bueno, cuando llega la justicia finalmente, que este reclamo para mí de toda mi vida, entonces no sé qué cosa se destraba dentro de uno y entonces se puede hacer poesía, o yo en mi caso personal, tocar un tema que me merecía tanto respeto desde la palabra poética.
y bueno, y me siento muy contenta de estar viviendo ese momento de justicia para los crímenes más atroces que ha vivido nuestro país, y poderlo también decir en un poema. Y decime, ¿vos cuándo empezaste a militar por los derechos humanos? Y bueno, con el advenimiento de la democracia coincide con mi ingreso a la universidad. Y bueno, hablando de otro tema, ¿no? Vos, entre otros, recibiste un premio de la UNESCO. Es el Premio Mundial Nocide, que se da en Italia, pertenece al directorio poético de la UNESCO, y es muy interesante ese premio. Yo recibí una mención en 2 de las ediciones, porque está abierto a todas las lenguas del planeta. Ah, mira qué bueno. Y tiene ese objetivo, que es rescatar todos los lenguajes, así los hable un grupo de un puñado de personas en algún lugar de la Tierra, y en esos casos es necesario presentar una traducción en alguna de las 5 lenguas oficiales del certamen. Entonces es muy linda la apuesta que hace la organización, y también entre los seleccionados se lleva a cabo un evento todos los años, y la asistencia de personas de los más remotos lugares del mundo. Y bueno, tuve la oportunidad de participar en uno de estos actos, estos encuentros, que bueno, fue fantástico, porque poetas de Egipto, de Mozambique, de Bielorrusia. Claro, hermoso, realmente poder compartir con todos. ¿Y sobre qué tema? Son temas libres, los de ese certamen, ¿me preguntás? Sí, sí. Vos, ¿cómo obtuviste el premio? Yo participé con un poema que está en el libro, que se llama General, que tiene que ver, está dedicado al general Belgrano, y en una de las oportunidades, y en otras con un poema que no está en el libro, que se llama Milonga para encontrarse, que es más intimista y de amor, y el otro sería un poema más social, histórico. Edith, vamos a otra pausa y seguimos charlando. Bueno, sí, cómo no.
BCN Radio, información y buena música. La Biblioteca del Congreso cuenta con uno de los acervos documentales más importantes del país, con más de 3 millones de piezas bibliográficas. Asimismo, su hemeroteca posee alrededor de 7.000 títulos de colecciones de diarios, revistas, periódicos argentinos y extranjeros. Por la Ley de Depósito Legal, la BCN es destinataria de todo lo que se publica en el país. Acordate que todos los miércoles a las 21 horas podés escuchar Teatro Vivo, un programa hecho por el Grupo de Teatro de la Asociación del Personal Legislativo acá, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. En el año Cortázar, bcnradio.com.ar. Recién acabamos de escuchar el tema Eres Luz del grupo Pachamama y estamos charlando con la poeta Edith Galarza, que está en Neuquén viviendo, y recién, nos hablaba de lo que es este premio de la UNESCO. Y decinos, Edith, ¿qué significan para el escritor los premios? Una caricia. Un estímulo, en mi caso, siempre hablando de mi caso personal, está bueno recibir un premio, un reconocimiento. ¿Vos solés mandar a concursos? Ahora últimamente no, pero por una cuestión de tiempo, porque lleva una preparación participar en un certamen. Pero yo creo que es interesante, yo siempre lo he visto como la oportunidad de que otra gente lea lo que uno escribe y que no sea del ámbito cercano a uno. Claro. Entonces, si bien desde ya que siempre hay mucha subjetividad en lo que es, a unos conmueve y a otros no, lo que es bueno o que es un buen poema, pero indudablemente, los certámenes son personas los jurados son personas que tienen su preparación, que leen muchos poemas, leen a muchos poetas. Entonces yo participo con esa idea de ser leída con gente que lee mucho, y así que siempre es una buena noticia, algún tipo de reconocimiento. En esta etapa no estoy participando por una cuestión de tiempo, porque la presentación del libro me lleva tiempo, quisiera dedicarle más, porque esta es una partecita de mi vida, pero que tiene que ver otras que son las de todos, la cotidianidad, el trabajo, la familia, otras cosas que uno también le gusta hacer. Y con tu libro, ahora, ¿dónde lo vas a presentar? Ahora la próxima presentación es en la ciudad de Plotier, que es muy cerquita de Neuquén, a unos minutos, en un teatro que se llama El Zaguán, y va a ser también una presentación de poesía puesta en escena, junto con otros compañeros que leen conmigo en escena, con imágenes, con algo de música, con alguna intervención coral, y una presentación gratuita, por supuesto, muy brevísima, de 30 minutos como máximo, que creemos que es lo justo. Vos, con respecto a la escritura, ¿tenés periodos en donde no escribís? He tenido periodos, en los últimos años le doy
más lugar en mi vida. Esa sí fue una decisión, una decisión que tiene que ver con la voluntad. Pero después estoy siempre escribiendo de alguna manera. Sí, hay periodos en que escribo quizás más, puede ser. También yo creo que uno a veces atiende a ese llamado de la inspiración, a ese deseo creativo, y otras veces no, porque está ocupado con sus otras partes de la vida. Y bueno, y es una pena, ¿no? Y cuando sucede eso, ¿no sentís como una cosita interna? Y sí, es medio imperdonable en realidad, porque es algo tan bello el proceso de crear, de poder sacar de uno, de dentro de uno, un hecho original que pueda conmover a otro, que pueda conectar con un otro, comunicar con otro que a lo mejor uno ni siquiera conoce, que está muy lejos, o que tiene algo de magia, y renunciar a eso es una pena. Y en el momento en que te pones a escribir, ¿vos lo haces en un papel o directamente en la computadora? ¿Cómo es tu proceso creativo? Es de todas esas formas. A veces es en un papel, a veces es en la computadora, en el teléfono, en un pedazo de hojita que encontré de acuerdo a donde esté. Porque, bueno, por lo menos yo no me siento en un escritorio como en las fotos de los escritores, en un hermoso escritorio a media luz. Es donde me agarre el momento de la vida en el que esté transitando, que puede ser llevando a los chicos a la escuela o en un avión. Bueno, pero eso es poesía. Y tal vez sí, ¿verdad? Esto que pasa es junto con la vida, no pasa, por lo menos en mi caso, en un horario determinado y en ayunas. Tal cual. Vos sabés que leyendo varios poetas, ¿no? Empecé a leer a Diana Velesi y ella declaró, dice: yo amo autores a los que releo siempre. Sigo menos lo nuevo y busco lo que ya leí. ¿Vos buscás autores nuevos o volvés sobre aquellos que leíste y capaz te marcaron? Y me parece que las dos cosas. Sí, hay algunos poetas que me gustan muchísimo y que uno siempre que encuentra algún otro libro tiene el deseo de seguir leyéndolos. Me gusta mucho Pessoa, y también los clásicos de Alfonsina Storni, Juana Ibarburu, de mujeres, Hellman, Fernández Retamar. Pero también yo leo mucho a los compañeros poetas de la región. Vos nombraste hoy a Bildo, Piopi, sí. Liliana Campazo, pensando en Viedma, gente de la Patagonia. En Neuquén, Gerardo Burton es un gran poeta, que tengo el placer de compartir muchos momentos con él y que ha sido de gran ayuda y mi guía para llegar a concretar el libro. A mí me gusta mucho su escritura, muy comprometida. Y aquí hay mucha actividad de poesía. Contanos bien cómo es todo el panorama poético ahí en Neuquén. Hay muchísima actividad, se escribe mucho, hay muchos encuentros, muchas lecturas. Realmente, como vos decías, está muy viva la poesía en sus muy distintas formas, también con una heterogeneidad increíble, o sea que hay textos para todos los gustos, para todas las sensibilidades. Personas también de edades muy diferentes que comparten en los mismos espacios. Eso también está bueno, creo que enriquece, que trae novedad para unos y otros. Y hay las ferias del libro en las distintas ciudades, ¿no? En poco tiempo será aquí la de Neuquén, ha sido hace poquito en Cipolletti, en Roca, también el mes que viene en San Martín de los Andes. Y así que actividad hay, deseo de
de compartir la poesía circula, y eso creo que es muy muy positivo. ¿Y es fácil llegar a publicar? Yo durante mucho tiempo no fue un objetivo para mí. Yo escribía y compartía con gente más o menos cercana. Después hice este paso intermedio que fue el blog, y que eso me hizo llegar a mucha más gente y a recibir también. Es muy interesante cuando alguien que uno no conoce le escribe para contarle qué le pasó con su poema. Ay, y es hermoso. Viste que es muy muy emocionante para uno. Y esto también me pasa con el libro, que gente que yo no conozco me escribe para contarme algo de algún poema en particular. Y el libro, bueno, tampoco yo tenía escrito un cuerpo de poemas, sino poesía así que iba surgiendo espontáneamente, así que tuve un trabajo para que esto conformara un libro, para que estos poemas convivieran, claro, sonaran armónicos, así que bueno, eso, una selección, y fui dándome cuenta que había escrito sobre estos 4 capítulos, digamos, en los que se fueron organizando como en un edificio con varios pisos para vivir juntos estos poemas. Y ya cerrando la entrevista, ¿qué proyectos tenés? A mí me interesa mucho esto del decir la poesía, del decirla de muchas formas distintas, del compartir con la voz de otros. También porque esto que tengo un capítulo del libro que son poesías en que la voz está puesta en varones adolescentes, o sea, yo escribo como si fuese un chico. Sí, eso es muy interesante realmente. Sí, a mí me llama la atención porque también no es una decisión que yo haya dicho, bueno, voy a escribir como un pibe del barrio, pero de algún lado sale, y entonces esto también me gusta mucho, como lo dicen los varones cuando conversan entre ellos y de alguna manera vuelven a ser chicos en estos diálogos. Me gusta muchísimo eso, me gusta ver como la interpretación de otros, que sin llegar a lo actoral, porque no estamos trabajando con actores, que también sería muy interesante, pero esto de estas mezclas, estas convivencias con otras artes, siempre destacando el texto, no como interferencias, pero estas convivencias me parecen buenas, con los objetos, con los sonidos, con los colores. Me parece que pueden sumar a destacar el poema y a compartirlo, a transmitirlo, a hacer que otros miren para este lado. Bueno, Edith, te felicitamos por lo que haces. Realmente llega tu poesía, y recordarle a toda la audiencia tu blog. Sí, mi blog es Edith Galarza Poesía. Bueno, y te mandamos un abrazo grande desde acá. Les agradezco muchísimo a ustedes la entrevista, el poder compartir con ustedes este rato, y a todos los poetas del país, que los escucho cuando ustedes los traen, los acercan. Así que bueno, un abrazo para todos. Un abrazo grande. Un abrazo, Edith. Un beso. Bueno, y comentando ya para cerrar el programa, ¿cómo es el panorama allá en Neuquén, Gabriela? Bueno, yo escuchando a Edith, en el otro programa también escuchando gente de Río Negro, o sea, la Patagonia en general, llegamos a esta conclusión que hoy vuelve a salir en el programa, ¿no? De que está poblado de artistas de Buenos Aires, de gente que por una decisión de proyecto de vida, por estos exilios internos que también hemos hablado, se fue para allí, para el sur. Entonces, acá estaba hablando Edith de sus premios, la otra vez también hablamos de autores premiados, editados. Entonces se me ocurrió ir a la fuente de la Patagonia, que es la poesía mapuche, que hoy, si bien el programa está dedicado a Neuquén,
abarcaría la Patagonia toda, inclusive Chile, ¿no? La poesía mapuche nace como también la poesía guaraní de la oralidad, o sea, lo que para nosotros, con una visión occidental, sería poesía, en realidad son plegarias, o en el caso de los mapuches serían las famosas rogativas, ¿no? A la gloria de Unganechen, que es el dios al cual se les pide todo. Están las mapu, ¿no? Las intermediarias. O sea, la poesía mapuche, al igual que toda la poesía originaria, el que lo transmite, el poeta, como lo llamaríamos nosotros, sería el vocero entre los dioses y la gente, ¿no? Algo una concepción que aún hoy también algunos occidentales, entrecomillado a todo, tienen. Otros tratan a la poesía también de oficio, se depende de cada uno. Pero sí, la poesía mapuche básicamente sería esto, ¿no? La rogativa, un nexo entre los cielos y la tierra, por decirlo de alguna manera. Así es ahora, así es desde la época prehispánica, con las flores y los cantos en México, por ejemplo. Y bueno, y tenemos poetas muy importantes que quizás no llegan a editarse. Hay muy buenos antólogos, no recuerdo ahora el nombre de uno muy importante, pero bueno, prometo para el próximo programa que sea de otra provincia, porque es difícil recopilarla al ser más que nada oral. Pero hay relatos o transcriptores de lo que los poetas mapuches hacen. El poema que voy a leer ahora es de Gloria Lepilaf, una poeta mapuche. Lo traje en castellano, es bellísimo en mapuche, pero es imposible para mí de pronunciar, es muy muy difícil. Es bellísimo idioma, ¿no? Pero no lo puedo pronunciar, entonces digo, faltar el respeto. Así que voy a terminar. Esto que dije es como una especie de homenaje también a la poesía, sin desmerecer ni excluir, porque creo que todo va sumando, ¿no? La poesía originaria, así como es en la Patagonia mapuche, como es en el litoral la guaraní, se ve enriquecida y nutrida por lo que viene de afuera y de adentro, todo también siempre entrecomillado. Acá lo que el programa también quiere es romper un poco esas fronteras, ¿no? Así que bueno, un poema de la poeta mapuche Gloria Lepilaf. Volveré a la lluvia azul que bañaba los bosques, al delirio nupcial de las cascadas, a soñar bajo la sombra del roble, a los surcos sembrados de cebada. Volveré a las cumbres nevadas con su furia de volcanes, a descifrar el lenguaje del viento huracanado, a interpretar el misterio de los serenos caudales, a levantar los rostros petrificados. Volveré a contemplar las vertientes del cielo, a reanimar las voces de las doncellas, al universo donde renacen los sueños. Y los deseos de libertad se despiertan. Gloria Lepilaf, poeta mapuche. El programa de hoy estuvo dedicado a Neuquén, a la Patagonia. Nos escuchamos el próximo martes por Poetas Argentinos, un programa que se dedica a difundir a todos nuestros poetas, porque queremos poesía de todos y para todos. La voz tan tierna de mi bien amado, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz.